Hola, licenciado, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirme en su casa. Con Muchísimas mucho gracias, gusto. de verdad. Por favor, tome asiento. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias por aceptarme que Con le mucho entreviste, gusto. licenciado. Sé que usted es una persona sumamente ocupada y el que me dedique este tiempo no sabe usted qué valor tiene para mí como Con estudiante. mucho gusto. Le agradezco muchísimo. Es muy agradable su ambiente, muy agradable. A sus órdenes. Sus salitas, sus plantitas. Me encantó. A lo mejor voy a repetirlo cuando yo ponga mi propio consultorio. Si es que se me llega a hacer, licenciado. Claro que sí lo va a lograr. Con mucho Bueno, gusto. esta es una pequeña entrevista que consta de 9 preguntas. Para usted, pues, ¿qué le puedo decir? Es un experto en cuestiones laborales. A favor que usted me hace. Empezaremos con la primera. Adelante, por favor. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología organizacional? Bueno, la psicología organizacional estudia el comportamiento de los colaboradores de una empresa o de una organización, es decir, cómo se dan las relaciones entre los elementos humanos, y todo ello en el marco, por supuesto, estrictamente de un marco laboral, organizacional e institucional. Creo que así podríamos definirlo de manera breve. Bien, licenciado. ¿Qué habilidades y destrezas se deben aplicar como psicólogo organizacional? Bueno, como psicólogo organizacional exige el máximo de las discreciones, es decir, tenemos que ser muy discretos, ya que el riesgo que exista permeabilidad de la información es muy elevado. Por lo tanto, consideramos que es necesario que todos los documentos estén resguardados y que los espacios destinados para las entrevistas sean privados. Esto va a permitir que también el candidato o el entrevistado se sienta con esa confianza que necesitamos todos. Claro. Licenciado, ¿no le molesta si tomo algunas notas de la que Por usted me está favor, diciendo? con mucho gusto, adelante. Gracias, licenciado. Bueno, ¿cuáles son los puntos principales de un proceso de selección y reclutamiento? Bueno, consideramos que los puntos relevantes en el proceso de selección y reclutamiento están directamente relacionados con el puesto de trabajo o con la plaza que se pretende ocupar. Es decir, sin embargo, un elemento común a todos los puestos de trabajo o plazas es el llenado de unos formatos internos. Y estos formatos internos contienen, desde luego, la información básica del candidato, y que este formato deberá ser complementado con información adicional, como lo pueden ser el currículum vitae y otros elementos de información que nos permitan conocer más acerca de la experiencia profesional, de la historia académica, del candidato que estamos entrevistando. Creo Claro que por que aquí sí. podremos llevarlo. Sí, licenciado. ¿Cuál es la clave del éxito para la conducción efectiva en una entrevista? Bueno, yo creo que la clave fundamental para que una entrevista sea efectiva es la confianza que debemos darle al candidato. ¿Y cómo vamos a lograr esa confianza? Vamos a lograrla con un buen rapport, con una empatía, lograr hacer un ambiente empático, con el propósito de darle precisamente esa confianza al candidato, de tal manera que nos permita conocer con mayor fluidez cuáles son sus aspiraciones personales y qué queremos nosotros también para la empresa. Eso que menciona del rapport es importante, licenciado. Me permito de comentarle que un buen rapport, se puede, con él, si se hace un buen rapport con el entrevistado, se pueden evitar sesgos en la respuesta del entrevistado, ¿no? O sea, al darle confianza se puede soltar todo lo que traiga sin ocultar nada. Se puede evitar todos los sesgos posibles y haya menos, sea más, la entrevista, las respuestas sean más propias, más seguras y más transparentes. Precisamente por eso es importante tener ese buen rapport, ese marco de confiabilidad y de confianza. Sí, así es, licenciado. ¿Cuáles son los puntos principales de un proceso de selección y reclutamiento? Bueno, los puntos fundamentales para llevar a cabo este reclutamiento básicamente son, es decir, que los elementos relevantes que deben estructurar la entrevista y el reclutamiento
es que una vez que se lleven a cabo la recabación de los datos y su análisis, la entrevista se realizará con un modelo clásico de 3 fases, como lo habíamos dicho y como usted atinadamente lo comentó. El rapport, que tiene que ser un excelente rapport, el desarrollo y el cierre de la entrevista, siendo precisamente en el desarrollo cuando se utiliza un modelo de incidencia crítica, buscando en todo momento la protección de la empresa, previniendo conductas indeseables. Creo que por allí podríamos manejarlo. Así es, licenciado. Se debe uno de conciliar el perfil del puesto con la persona idónea. Así es, ese es el objetivo básico. Bien, licenciado. ¿Cómo se realiza el proceso de seguimiento al candidato? El proceso de seguimiento, bueno, el proceso de seguimiento es fundamental, es muy importante. Qué bueno que me hace esa pregunta. Y dado que en algunos casos el proceso de selección es realmente costoso, se deben realizar contactos múltiples para que finalmente se someta a un curso inductivo. Este curso inductivo es fundamental porque seguramente es allí donde se va a realizar la selección final. Asimismo, deberá someterse a los candidatos, o en este caso al candidato, a pruebas de inteligencia, pruebas de aptitudes, personalidad, pruebas proyectistas, test, con el propósito de ir enriqueciendo más esta información. Los test psicológicos y su enfoque va a permitir tener más elementos de información. Licenciado, en este tipo de procesos de seguimiento al candidato es cuando se oferta el puesto públicamente para que atraer candidatos y se sometan a los exámenes de selección de reclutamiento. Bueno, claro, pues la entrevista, y si queremos buscar excelentes candidatos, pues tiene que ser abierta. Tenemos que tener el mayor número de candidatos para tener un mayor número de oportunidades, con el propósito de seleccionar el mejor perfil. Claro, así es, licenciado. ¿Y qué tipo de entrevista se aplica? Bueno, básicamente es la entrevista laboral, que es el caso que nos ocupa. Y es la semiestructurada, precisamente, la cual tiene una amplia libertad para hacer más preguntas en el desarrollo de la misma. Es decir, una entrevista semiestructurada, una entrevista personal, profesional, nos va a permitir buscar el mejor perfil para ocupar el puesto de trabajo que nosotros estamos. Sí, yo también considero que una entrevista semiestructurada es la más apta para los candidatos, puestos que dependiendo de las preguntas que le haga el psicólogo organizacional y las respuestas que dé, pues se puede ampliar más. Efectivamente, así es. Creo que la semiestructurada es la mejor, el mejor tipo de entrevista que podemos aplicar para efecto de buscar el mejor perfil. Perfecto, licenciado. ¿Cuáles son los factores negativos que influyen en una entrevista? Bueno, pues yo creo que básicamente un factor negativo podría ser poner barreras en la comunicación. Creo que debe haber una mayor confianza, una mayor empatía, en un marco de cordialidad, para que el candidato se exprese de la mejor manera y con el propósito de conocer mejor pues, sus aspiraciones personales, su personalidad, y en consecuencia obtener el mejor perfil para ocupar el puesto de trabajo que estamos buscando. Pues licenciado, ya terminamos con este tipo de cuestiones. Le agradezco muchísimo. Créame que sus respuestas son muy acertadas, creo que estoy aprendiendo muchísimo de usted. Le agradezco la entrevista, licenciado. Qué bueno que le sirva mucho. Okay, con mucho gusto, con mucho muchísimas gracias. Licenciada Delia, usted se preguntará si el psicólogo que escogimos es la misma persona. Así es, licenciada. Se nos prestó para mí, para Claudia, a darnos la entrevista. Si usted se da cuenta y observa, es el mismo espacio, lo cual le agradecemos, Claudio y yo, al licenciado Patiño, que nos haya otorgado este tiempo y no sabe cuánto le agradecemos, se lo decimos a usted, no se extrañe, es la misma persona. Muchísimas gracias.